Es un paisaje extraño, donde los tornados magnéticos giran hacia arriba decenas de miles de kilómetros. Misteriosas manchas oscuras, suficientemente grandes como para engullir la Tierra, fluyen y refluyen. Y violentas erupciones lanzan al espacio toneladas de partículas cargadas a velocidades superiores a los 3 millones de kilómetros por hora. No se trata de un mundo extraño al otro lado de la galaxia. Se trata de nuestro Sol. Y ahora, las nuevas tecnologías nos permiten verlo como nunca antes habíamos podido hacerlo. Gracias a los satélites, los investigadores van desvelando antiguos misterios que han permanecido ocultos durante siglos. ¿Has visto eso? ¡Bum! Ha sido una llamarada. ¿Cómo funciona nuestro Sol? ¿De dónde procede su energía? ¿Cómo puede afectarnos su funcionamiento interno estando a 150 millones de kilómetros de distancia? Nuestro Sol tiene un lado oscuro. Sus violentas tormentas pueden derribar las redes eléctricas que nos suministran energía para nuestra vida diaria. Y, potencialmente, pueden sumergirnos de nuevo en la oscuridad de la Edad Media. Por ello, científicos de todo el mundo intentan comprender algunos aspectos que el Sol todavía mantiene en secreto. Y ahora podemos unirnos a ellos y sumergirnos en su núcleo, explorar su atmósfera abrasadora y recorrer sus espectaculares tormentas solares. Amanecer del 15 de febrero de 2011, Boulder, Colorado. El equipo del National Space Weather Prediction Center empieza su jornada como siempre, observando cuidadosamente la superficie del Sol. Aunque a 150 millones de kilómetros de distancia, sus fuerzas pueden impactar en la Tierra de forma sorprendente y destructiva. Hoy, después de años de relativa calma, un satélite detecta algo. Una tremenda explosión en la superficie solar. Una violenta tormenta solar que podría acabar con la Tierra está en erupción, lanzando una onda de choque masiva, moviéndose hacia nosotros a gran velocidad, a más de 1,5 millones de kilómetros por hora. En este momento, nadie sabe lo que puede ocurrir. Eso es lo que Bill Murtagh y su equipo intentan averiguar. Son el equivalente a los cazadores de tormentas en la Tierra, solo que en su caso cazan las tormentas que se originan en la superficie solar. El equipo va reproduciendo la tormenta que se acerca. En su simulacro, la tormenta sale rápidamente del Sol, a la izquierda, y va hacia un pequeño punto de la derecha, la Tierra. La tormenta solar supone un doble golpe. En primer lugar, es una llamarada solar que desprende un estallido de rayos X que puede llegar a la Tierra en cuestión de minutos. La segunda amenaza, más inquietante aún, llega pocos días después. Un fenómeno conocido como emisión de masa coronal o CME. Es una ola de miles de millones de toneladas de partículas cargadas eléctricamente, como podemos ver aquí en esta imagen de repetición, a medida que se aleja del ojo de la tormenta.
juntas podrían provocar un auténtico tsunami cósmico. Originando un aumento de la radiación y una sobrecarga eléctrica de trillones de vatios, lo que podría provocar el colapso de la red eléctrica. ¿Suena exagerado? Es exactamente lo que sucedió en marzo de 1989, en Quebec, Canadá. Una a una, las centrales eléctricas fueron saltando debido al espectacular incremento de potencia provocado por una ola de CME. En menos de 2 minutos, 6 millones de personas se quedaron sin electricidad. Recientemente, Jim Green, de la NASA, ha encontrado pruebas evidentes de que una tormenta solar aún mayor atacó la Tierra en 1859. Hemos encontrado al abuelo de las tormentas geomagnéticas, y eso sucedió hace solo 150 años. Si actualmente padeciéramos una tormenta de intensidad similar, su impacto en las infraestructuras básicas podría ser catastrófico. El incremento eléctrico masivo de una ola de CME podría sobrecargar las líneas eléctricas y los transformadores de fusión, dejando a oscuras a ciudades enteras. Reparar la red podría llevarnos semanas, meses o, en el peor de los casos, años. Y nuestra sociedad actual, eléctrico-dependiente, volvería a la oscuridad de la Edad Media. Y no solo está en riesgo la red eléctrica. Cada vez confiamos más en la tecnología que se ve afectada por el comportamiento del Sol, los satélites de posicionamiento global, las comunicaciones de larga distancia, el rastreo de vuelos, incluso las naves espaciales que orbitan a bordo de la Estación Espacial Internacional están en peligro. Por lo tanto, es realmente urgente comprender el comportamiento del Sol. Y es por ello que científicos de todo el mundo están interesados en vigilar de cerca nuestra estrella más cercana. Hemos observado al Sol desde la antigüedad. Lo hemos adorado y hemos levantado culturas enteras en torno a su poder. Nos maravillamos cuando durante el día se eclipsa. Y cuando su luz ilumina el cielo nocturno con cortinas ondulantes, la aurora boreal. Su potencia y su tamaño son impresionantes. Es tan grande que en su interior cabrían 1 millón de tierras. En su núcleo, la temperatura alcanza los 15 millones de grados centígrados. Ha brillado durante más de 4 billones de años y seguirá brillando durante al menos 4 billones más. Sin embargo, y pese a que tiene una influencia tan grande en nuestras vidas, el Sol es un misterio. ¿De qué forma la energía generada en su núcleo llega a nosotros como luz solar? ¿Qué procesos ocurren en el interior del Sol? ¿Y de qué forma estos poderosos mecanismos internos generan las tormentas solares? Estos son algunos de los misterios que nuestros científicos deben entender para protegernos del lado más oscuro del Sol. El Sol nos puede sorprender realmente. El Sol es esquivo. Increíblemente dinámico, con un gran potencial explosivo. La clave de ese comportamiento explosivo está bajo la superficie cegadora del Sol. Hasta hace poco, ver el interior del Sol resultaba imposible,
y comprender sus procesos internos era un sueño. Pero gracias a un descubrimiento accidental, todo ha cambiado. Hasta la década de 1960, gran parte de la física solar se basaba en factores relativos a la dermatología solar, es decir, cosas que estaban en la superficie o a flor de piel. Pero a medida que los físicos han ido estudiando el Sol más detalladamente, han descubierto algo sorprendente. Su superficie parece estar vibrando, como las ondas en un estanque. En un primer momento creyeron que esas vibraciones que percibían eran motivadas por algún defecto de sus aparatos de investigación. Pero no podían eliminarlas. Consiguieron mejorar sus aparatos y las ondas seguían allí. Estuvieron observándolas durante 10 años. En los congresos todo el mundo hablaba de ello y carraspeaba. Al final resultaron ser ondas sonoras. Es una revelación asombrosa. Nadie espera que el Sol pueda generar ondas sonoras. Ha hecho que los científicos vean el Sol de un modo completamente diferente. Nuestro Sol vibra como un gigantesco órgano tubular. Pero en este caso el aire no produce notas, sino que los gases que se agitan en su interior envían ondas sonoras que emiten un susurro. Como que una onda sonora cambia a medida que va pasando por distintos materiales, podemos observar las diferentes frecuencias y determinar lo que está sucediendo en el interior del Sol. Los geólogos están familiarizados con esto. Mediante el estudio de las ondas sonoras que atraviesan la corteza terrestre, pueden ver las capas que hay bajo nuestros pies. Una técnica denominada sismología. Del mismo modo, las ondas sonoras que se desplazan por el interior del Sol revelan cómo está formado. Puedo utilizar este órgano para mostrar cómo funcionan las ondas sonoras en el interior del Sol. Por ejemplo, cuando le doy a una nota baja, el sonido profundo sale de uno de estos grandes tubos. En el caso del Sol, eso corresponde a una onda que va hasta el interior del Sol y vuelve con información de la zona más profunda del Sol. En cambio, si le doy a una nota más alta, el sonido resultante sale de un tubo mucho más corto y en el caso del Sol nos facilita información referente a zonas muy cercanas a la superficie del Sol, no a las zonas más profundas. Hay 10 millones de frecuencias distintas que resuenan en el Sol. Descifrarlas nos lleva a un cambio radical en la comprensión de su estructura, creando una nueva ciencia, la heliosismología. Cuando llegó la heliosismología, no solo pudimos ver lo que pasaba en la superficie del Sol, sino explicar también los procesos físicos que ocurrían bajo ella. Ahora, observando su interior, podemos ver realmente cómo se está comportando el Sol. Se trata de una herramienta muy poderosa que nos permite observar lo que sucede bajo la superficie solar. El estudio de las ondas de sonido del Sol revela una maquinaria compleja de múltiples capas. Directamente bajo su superficie en llamas existe una zona en continua agitación. A continuación, hay una capa que la luz tarda miles de años en atravesar. En el centro está el núcleo del Sol. Es la región más pequeña, pero mide más de 25 veces el diámetro de la Tierra. Es el centro neurálgico de nuestra estrella. Todo lo que experimentamos en la Tierra, la luz del Sol, el calor y los efectos de las tormentas solares, empieza aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿De qué está hecho el núcleo? El Sol es un lugar de locos. Demasiado caliente para ser un sólido, ya lo sabemos. Demasiado caliente para ser un líquido. Entonces, ¿qué es? ¿Un gas? Bueno, no exactamente. Es una mezcla gaseosa de partículas cargadas que llamamos plasma.
Y ustedes están más familiarizados con esta mezcla de lo que piensan. Hay un montón de ejemplos. Bombillas fluorescentes, llamas, luces de neón, tal vez televisores de lujo que yo no puedo permitirme. Todo esto es plasma. El plasma es algo que está a su alrededor. Sin embargo, el plasma del núcleo del Sol está muchísimo más caliente. Lo más parecido en la Tierra es un rayo. Cuando hay una tormenta, se acumulan las cargas eléctricas, creando rayos que llegan a decenas de miles de grados. La temperatura es muy elevada, pero en ningún lugar lo es tanto como en el núcleo del Sol. Si fuéramos hasta el centro del Sol, el plasma que encontraríamos estaría a 15 millones de grados. Cuando se formó el Sol, el gas hidrógeno del núcleo quedó aplastado por el peso del material de encima. Al final, la temperatura y la presión subieron tanto que los átomos de hidrógeno se dividieron en electrones y protones, creando el plasma. Y bajo estas condiciones extremas ocurre algo realmente sorprendente: la fusión nuclear. Es un proceso atómico idéntico al que sucede en la bomba de hidrógeno. Bajo una presión extrema, los protones del plasma se fusionan, liberando fotones, paquetes minúsculos de luz y calor. Cada segundo se liberan un número infinito de fotones, generando la increíble energía del Sol, parte de la cual nos llega en forma de luz solar. Esta alquimia atómica convierte más de 4 millones de toneladas de masa en energía cada segundo en un bucle interminable. Esa enorme masa de energía equivale a 10.000 millones de bombas de hidrógeno que se crean cada segundo. Y el Sol lo hace día sí, día también. Lo ha estado haciendo durante 4.000 millones de años y lo seguirá haciendo muchos años después de que yo ya no esté aquí. La fuerza de miles de millones de bombas explota en el núcleo del Sol cada segundo. Y esto plantea una pregunta muy simple. Uno podría preguntarse, ¿y por qué no estalla el Sol? Porque existe un equilibrio maravilloso. En el núcleo del Sol tenemos la presión procedente de la fusión, que empuja hacia el exterior. Pero el Sol es enorme y la presión de la gravedad empuja hacia abajo. Es decir, por un lado tenemos la gravedad que empuja hacia abajo y por otro el Sol que intenta explotar desde su interior. Es este maravilloso equilibrio entre ambas fuerzas lo que impide que el Sol se divida. Esta luz, nacida en el núcleo del Sol, llega hasta nosotros después de un viaje extraordinario. Lejos del núcleo, la temperatura y la presión disminuyen, y la fusión nuclear se detiene. Ahora, cada fotón empieza un viaje a través de la capa de plasma más espesa del Sol, una región denominada zona radioactiva. Aunque con una presión inferior que en el centro del Sol, el plasma sigue siendo muy denso, y los fotones luchan por moverse a través de él. Cada paquete de energía es absorbido y a continuación soltado por las partículas de plasma. En esa zona en concreto no se genera energía, sino que la energía se transmite por radiación, y de ahí que la denominemos zona radioactiva. No es ninguna sorpresa. Lentamente, los fotones rebotan a través del plasma, en un movimiento en zigzag llamado camino aleatorio.
Imagínate que estás en una sala llena de gente y que intentas moverte a tu aire mientras vas saludando a los demás. A cada una de las personas que saludas le dices hola y a continuación te vas en otra dirección. Por lo tanto, necesitas mucho tiempo para ir de un lado a otro de la sala, ya que te mueves haciendo eses. Pues lo mismo ocurre con los fotones en el interior del Sol. No tienen una dirección preferida. Lo único que quieren hacer es moverse de un lado a otro, saludando al resto de partículas. A pesar de que se mueven a la velocidad de la luz, a casi 300.000 kilómetros por segundo, los fotones necesitan más de 100.000 años para cruzar la zona. Finalmente, los fotones llegan a una zona limítrofe donde las presiones caen de nuevo. El plasma pierde densidad y moverse a través de él resulta más sencillo. Los fotones siguen almacenando mucha energía. Ahora se filtran a la zona de convección, calentándola desde abajo. El hecho de que el plasma en esta zona sea menos denso permite a los fotones moverse de otra manera. Así que en vez de rebotar, de repente su movimiento pasa a ser ordenado. Es como si de pronto alguien dijera a comer y todas las partículas decidieran que tienen que ir en esa dirección. Tendrán que esperar en fila para poder salir, ya que tardarán un mes para pasar de la parte inferior de la zona de convección a la superficie, pero es un periodo relativamente corto. Durante este corto periodo de tiempo, el calor de los fotones envía plasma aquí en perpetuo movimiento, produciendo un torbellino de casi 200.000 kilómetros de espesor. Imagínense una gran lámpara de lava. El calor llega a la parte inferior desde la bombilla, calienta el material y la burbuja sube a la superficie. Cuando llega a la parte superior se enfría, y al enfriarse se vuelve más denso y cae de nuevo. Es un buen símil de lo que sucede en el interior del Sol. El núcleo del Sol calienta el material en la parte inferior de la zona de convección. El material se expande y conduce la energía hacia arriba hasta que llega a la superficie. Estas increíbles imágenes muestran la convección en la superficie del Sol, el aumento y descenso del plasma, lo que crea una estructura fascinante llamada granulación. Las células granulares son del tamaño del estado de Texas y solo duran unos 12 minutos, así que existe una cantidad increíble de energía. Es un lugar muy dinámico, muy caótico, y toda la actividad sucede en la superficie del Sol donde podemos verla. Los fotones producidos en el núcleo finalmente llegan a la superficie. Surgen como una forma debilitada de la energía solar. Esta energía debilitada llega a la Tierra en 8 minutos, y es lo que conocemos como luz solar. Así que unos 100.000 años, aproximadamente un mes y después 8 minutos. Cuando llega a la superficie del Sol bastan solo 8 minutos para que llegue al lugar donde podemos verla. Sin trabas, los fotones viajarían desde el núcleo hasta la superficie en cuestión de segundos. En realidad, la luz del Sol que brilla sobre nosotros hoy en día es posible que fuera creada en la edad de hielo. La energía que alcanza la superficie del Sol no solo da lugar a la luz del Sol, también puede provocar tormentas solares. Para comprender el poder destructivo del Sol, hace falta una vigilancia intensiva las 24 horas del día, algo que hasta hace poco era imposible conseguir. 5, 4, arranque del motor principal. 3, 2, 1, 0. Ignición y ascenso del Atlas V con el Solar Dynamics Observatory. Febrero de 2010. La NASA lanza su satélite solar más sofisticado. El
el Solar Dynamics Observatory o SDO. Adelante, Mach 1. El SDO es el primer satélite que proporciona una cobertura permanente de alta resolución de nuestra estrella más cercana, ofreciendo a los investigadores un acceso sin precedentes al Sol y sus secretos. El primer día fue muy emocionante. Sabíamos que íbamos a abrir las puertas para que por primera vez la luz del Sol entrara en nuestro aparato. Empezamos a observar las primeras imágenes y estaba casi perfectamente enfocado, y cuando lo enfocamos bien fue maravilloso. Las nuevas imágenes muestran el Sol como nunca antes lo habíamos visto. Un paisaje extraño, donde extrañas estructuras fluyen y refluyen. Tornados gigantescos de cientos de miles de kilómetros de altura que podrían fácilmente engullir la Tierra. Y burbujas supercalientes de plasma del tamaño de Alaska. Cuando miro las fotos me parecen realmente hermosas. Me impresiona su dinámica, cómo cambian las cosas continuamente, no importa dónde mire, y al mismo tiempo la complejidad de todo ello me intimida. Esto no es sorprendente. Los satélites anteriores solo descubrían una parte del Sol en alta resolución. Ahora lo muestran con absoluto detalle. Para contemplar las imágenes que el Solar Dynamics Observatory nos proporciona cada día, hemos construido esta pared especial que es como 9 pantallas de televisión de alta definición juntas, donde se proyectarán esas imágenes, de modo que el conjunto del aparato y el sistema de visualización nos ofrecen una forma completamente nueva de ver el Sol. Podemos ver todos los detalles de lo que está pasando. Y eso es realmente un salto cuántico en la física solar. Ser capaz de verlo todo siempre, un ojo permanente sobre el Sol. Uno de los aspectos más importantes del SDO es su capacidad de ver la luz del Sol a través de una amplia gama de longitudes de onda. El equivalente a ver las cosas brillando a diferentes temperaturas. Nuestros ojos son mucho más sensibles a la luz del Sol que brilla en torno a los 5.500 grados centígrados. A esta temperatura la superficie del Sol se ve casi sin rasgos distintivos. Sin embargo, en longitudes de onda a temperatura más elevada, normalmente invisibles, surge una imagen mucho más dinámica. La tormenta del 15 de febrero de 2011 es un ejemplo perfecto. En esta repetición de la imagen, a casi 50.000 grados centígrados, el SDO solo capta una huella espectral de la onda CME. Sin embargo, a medio millón de grados, el plasma supercaliente que se mueve lejos del ojo de la tormenta se ve con mucha más claridad. Esto permite a los investigadores observar la evolución de las olas de emisión de masa coronal a través del Sol. Es un momento increíble para la física solar, gracias a estas imágenes de alta resolución tan bellas que nos permiten entender mejor la física y lo que sucede cuando las tormentas solares entran en acción. De vuelta al National Space Weather Prediction Center, Bill Murtagh realiza un seguimiento de la ola CME de la tormenta. Llevan 1.000 millones de toneladas de plasma y actualmente está a solo 20 horas de la Tierra. Lo que ven es alarmante. Well, there's actually 3 CMEs that we're looking at. So we bumped up some numbers for late tomorrow. Yeah. No es una única ola CME, sino una, 2, 3. No lo llamaremos la tormenta perfecta, pero se dan todas las condiciones para un clima espacial característico. Sus simuladores muestran su trayectoria y velocidad. Pero la gran incógnita para Murtagh es qué potencia tendrán las olas en el momento del impacto.
La respuesta depende de una fuerza que gobierna el Sol: el magnetismo. Todos estamos familiarizados con los imanes que producen una fuerza invisible que atrae y repele las partículas cargadas. De hecho, la Tierra tiene un campo magnético que nos protege contra las amenazas del Sol. Sin embargo, estamos mucho menos familiarizados con el poder magnético del Sol, que los investigadores creen que juega un papel importante en la conducción de las tormentas solares. Sabemos que hay dos elementos esenciales para que una estrella sea magnética. Es necesario que existan estos movimientos convectivos, estas burbujas gaseosas, directamente debajo de su superficie. Y es necesario que gire, y cuanto más rápido gira, más activa es. Y cuando ambos elementos interactúan, existen las burbujas y hay un movimiento de giro, es cuando encontramos la mayor actividad magnética en las estrellas. Los astrónomos saben que la superficie del Sol gira de forma extraña. Al pasar de los polos del Sol hacia su ecuador, vemos que gira más rápido. El análisis de las ondas sonoras en el interior del Sol revela que las capas de plasma de debajo de la superficie también giran a diferente velocidad. Ello se debe a que actúan como un fluido, que se vuelve más denso en la parte del núcleo. El interior del Sol es una zona de extrema agitación. Una agitación que es la clave del magnetismo solar. Los movimientos de allí, la convección, la diferente rotación, el movimiento del ecuador a los polos, generan una nueva fuerza, generan un campo magnético. Es como una dinamo que genera una fuerza que realmente experimentamos aquí, en la Tierra. Funciona como una turbina eólica gigante. El plasma creado en la zona de convección origina poderosas corrientes eléctricas que generan un enorme campo magnético. Para los científicos, el santo grial es entender exactamente de qué forma esta dinamo genera las tormentas solares. La clave se encuentra en lo más profundo de la zona de convección. Las líneas del campo magnético normalmente van de polo a polo. Pero con tanta agitación en la zona de convección, este patrón no funciona. Las capas de rotación se extienden horizontalmente. El proceso de convección las retuerce y las va trenzando. Y bajo una presión enorme empiezan a doblarse hacia arriba, hacia la superficie. Imagínense que este muelle es una línea del campo magnético. El campo magnético en el interior del Sol se amplía, se refuerza por los movimientos de rotación, los movimientos de fricción y de agitación existentes en su interior. Quiere expandirse hacia arriba y lo hace hasta conseguir asomar a través de la superficie. Normalmente es imposible seguir las líneas invisibles, pero el plasma juega un papel fundamental. A pesar de que las líneas del campo magnético son invisibles, el plasma se calienta y una vez caliente puede alumbrar estos caminos, quizá como en el caso de una carretera. Por la noche uno no ve nada en la carretera, pero los faros de los coches nos van mostrando el camino. Observar las líneas del campo magnético es algo fundamental para comprender las tormentas solares. A medida que las líneas del campo magnético van emergiendo, van formando bucles. Un extremo tiene un polo positivo y el otro un polo negativo. El plasma que fluye bajo la superficie hace girar estos bucles, bombeándolos con energía. Si giran lo suficiente, la parte positiva y negativa de estos bucles se entrecruza. Y cuando lo hacen, se produce un cortocircuito con una tremenda explosión. La energía liberada calienta el plasma a millones de grados, provocando una llamarada solar impresionante.
Es la etapa final y espectacular de un viaje muy largo. Los fotones formados en el núcleo se abren camino hacia la superficie. Algunos pasan directamente al espacio, como luz solar. Pero en el proceso, esa energía liberada altera la zona de convección, generando un campo magnético. Las líneas del campo magnético acaban estallando y provocando una llamarada solar. Ahora, el SDO proporciona una imagen completa y sin precedentes de la evolución de estos sucesos. Es realmente hermoso. El gas caliente nos va indicando las líneas del campo magnético, cosa que de otro modo no podríamos ver. Aquí incluso vemos cómo una estructura retorcida, como parte de la masa retrocede y escapa hacia abajo hacia la superficie y parte de ella escapa en la erupción. Esto es la clave del clima espacial o de las tormentas solares. Esto explica cómo se forman las llamaradas, pero no es el final de la historia. El cruce de las líneas del campo magnético puede provocar que algunas redes de plasma sean lanzadas al espacio. Es lo que llamamos una emisión de masa coronal u ola de CME. El retrato de cómo se forman las llamaradas solares y las olas CME empieza a estar claro, pero aún queda una cuestión clave. Las olas CME pueden viajar hacia la Tierra y recorrer 150 millones de kilómetros en cuestión de horas. ¿Y qué es lo que les da una energía tan potente? Parte de la respuesta está escondida aquí, en la atmósfera del Sol, en la corona. Está formada por plasma a temperatura muy elevada, que forma burbujas a más de 1,5 millones de grados centígrados. Una temperatura 300 veces superior a la de la superficie del Sol. Algunos científicos sospechan que este calor produce ráfagas masivas de energía que lanza olas CME hacia la Tierra a velocidades increíbles. El motivo por el cual la corona está tan caliente es un misterio sin resolver. Comprenderlo es algo esencial si queremos llegar al fondo de la cuestión y saber cómo influye el Sol en el tiempo espacial y el impacto del Sol en la Tierra. El hecho de que la corona esté mucho más caliente que la superficie va en contra de la física. La corona del Sol es un lugar muy extraño. Fijémonos en este fuego, por ejemplo. Cuando acerco las manos, hace más calor, pero cuando las alejo, hace más frío. En el caso del Sol no sucede así. A medida que nos acercamos hace muchísimo más calor, pero a medida que nos alejamos sigue haciendo más calor. Recientemente, unos investigadores japoneses han observado que algunos chorros de plasma son lanzados desde la superficie cercana a gran velocidad. Macintosh sospecha que estos chorros proporcionan calor a la corona, pero no puede confirmarlo visualmente. Hasta que pide ayuda al SDO. ¿Quién lo iba a decir? Conseguimos encajar todas las piezas y observamos que estos objetos, que veíamos salir de la baja atmósfera a gran velocidad, como lenguas de fuego, alcanzaban los 2 millones de grados. Fue realmente un momento de gran alboroto. Nos miramos unos a otros como diciendo, «Ostras, ¿qué hemos hecho?». Han demostrado que los chorros de plasma lanzados hacia arriba desde cerca de la superficie del Sol generan un calor tremendo. Y como resultado, la temperatura en la corona sube a unos 2 millones de grados centígrados. Si se confirma, representa un enorme avance en nuestro conocimiento del comportamiento de la CME. El inmenso calor de la corona actúa como un gran vendaval en un temporal. Empuja continuamente el plasma contra las líneas del campo magnético, hinchándolas, como si se tratase de las velas de un mástil.
Al igual que en las llamaradas solares, cuando las líneas magnéticas se cruzan, puede haber una tremenda explosión. En este caso, las líneas se cortan y la vela sale hacia el espacio. Cargada con 1000 millones de toneladas de plasma de alta tensión, la ola de CME puede causar hondos estragos en una Tierra que depende de la energía. En el National Center for Atmospheric Research, este violento incidente es captado por los satélites. Ahora, para ver la CME, tenemos que crear un pequeño eclipse artificial. Para ello, bloqueamos la luz del disco solar, que es este pequeño círculo de aquí. Eso nos permite ver cómo escapa del Sol este objeto tan pequeño que va a tanta velocidad. Se mueve a 1000 kilómetros por segundo. Al mejorar la imagen y ralentizarla, es posible ver la onda de choque que se mueve a más de 3 millones de kilómetros por hora. A pesar de que conocemos mejor las causas de las tormentas solares y cómo llegan hasta nosotros, todavía hay un problema que nos preocupa. Intentar predecir cuándo se van a producir las tormentas solares realmente es una labor de detectives. Básicamente buscamos pistas en nuestras observaciones que nos digan cuándo pueden producirse estas tormentas potenciales. La mejor pista procede de aquí. Estas manchas solares. Manchas oscuras que pueden permanecer en la superficie del Sol durante semanas. Una mancha solar es una zona enorme, del tamaño de varias veces la Tierra, que aparece en el Sol como una mancha oscura. Es oscura porque está relativamente fría en comparación con su entorno. Y está fría porque los campos magnéticos son tan fuertes que suprimen el flujo de calor que llega desde abajo. Los fuertes campos magnéticos que crean las manchas solares son el caldo de cultivo para las tormentas solares. El reto es intentar descifrar un patrón para saber cuándo y cuántas aparecerán. Después de observar las manchas solares durante muchos años, hemos visto algo muy interesante. Las manchas solares que hay en un momento determinado aparecen y desaparecen durante un ciclo de unos 11 años. Y como que ahora sabemos que las manchas solares están asociadas a fuertes campos magnéticos, eso nos indica que los campos magnéticos del Sol también pasan por ciclos. La agitación constante y los movimientos giratorios en el interior del Sol son como una potente dinamo, el mayor generador de electricidad en el sistema solar. Las líneas del campo magnético que producen se ajustan tan bien que casi cada 11 años los polos magnéticos del Sol revierten. A continuación, existe cierta calma en la actividad magnética y se forman menos manchas solares en un periodo denominado mínimo solar. Sin embargo, debido a la naturaleza turbulenta del Sol, poco a poco el campo termina de nuevo. Cuando lo hace, los estallidos magnéticos son mucho más frecuentes. Es el periodo llamado máximo solar. El ciclo solar determina la personalidad y el comportamiento del Sol. Durante el máximo solar puede estar muy enojado y provocar las tormentas solares que a veces dirige a la Tierra. Y durante el mínimo solar está mucho más tranquilo. No hay tantas manchas solares. No se originan tantas tormentas solares. El ciclo de actividad básicamente determina cómo va a actuar el Sol. Antes de la tormenta solar del 15 de febrero de 2011, las cosas estaban bastante tranquilas en el Sol. Pero ese estallido marca un punto de inflexión siniestro. La actividad magnética del Sol llega de nuevo mientras se encamina hacia el máximo solar. Unos días antes, Bill Murtagh y su equipo del Space Weather Prediction Center son testigos de ese cambio de rumbo. Ahora es el momento de que el mundo sepa lo que puede ocurrir.
Durante los próximos 2 minutos vamos a tener que tomar una decisión y dar a conocer nuestro pronóstico de que esta emisión de masa coronal llega a la Tierra en algún momento de mañana, y cuando lo haga se producirá una tormenta geomagnética. Murtagh sabe que la magnitud y severidad de la tormenta dependerá principalmente de 2 cosas: de la fuerza del campo magnético de la CME y del ángulo del propio campo magnético de la Tierra donde golpee. Las ondas CME se acercan a la Tierra como un escudo magnético que gira lentamente. Un extremo está cargado positivamente y el otro negativamente. Con el magnetismo, los polos opuestos se atraen y los polos similares se repelen. Si el polo positivo de la ola se alinea con el polo positivo de la Tierra, gran parte del poder de la tormenta será rechazado. Pero si los polos opuestos se alinean con el plasma, las olas que lleva impactarán con toda su fuerza. Murtagh hace su pronóstico final pocas horas antes del impacto. It could be larger, more complicated, typically, than just your single column mass ejection. I think we nailed the forecast. Okay. I'd like to think so. De acuerdo con las observaciones, la ola de CME será repelida. No esperamos que sea extremadamente fuerte. Tendremos tormentas moderadas, suficientes para producir algunas auroras boreales en Estados Unidos, en la zona de la frontera del Canadá y los estados del norte. También puede provocar algunos pequeños problemas en la red eléctrica. Space weather for the next 24 hours is expected to be minor. Radio blackouts reaching the R1 level are expected. Esta vez hemos esquivado una bala. Pero la inquietante evidencia sugiere que la Tierra no tendrá siempre la misma suerte. Es una historia con moraleja. Jim Green, de la NASA, la descubrió mientras buscaba un libro sobre la Guerra Civil Americana en la Biblioteca del Congreso. Green encontró artículos de prensa de 1859 que le llamaron la atención. Me encontré con diferentes artículos sobre las auroras boreales, auroras fabulosas. El tema despertó mi interés porque entraba dentro de mi especialidad. Parecía como si los ejércitos del cielo estuvieran librando un conflicto tremendo, aunque silencioso. Su aspecto tremendo pronto fue amainando y cobró una apariencia mucho más hermosa y radiante, aunque yo solo puedo referirme a algunos detalles. Algunos informes hablan de auroras tan luminosas que los mineros de Colorado se despertaron y fueron a trabajar creyendo que había amanecido. Otros relatan el terrible impacto que tuvieron en el único sistema eléctrico del momento, el telégrafo. En un caso, por ejemplo, la corriente inducida en su sistema recalentó las baterías y provocó un incendio que casi acaba con la oficina de telégrafos. Otro operador sufrió quemaduras de tal magnitud que acabó en el hospital. Green descubre numerosos informes de las auroras vistas no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Las pruebas son claras. En 1859, la Tierra fue golpeada por una supertormenta, resultado de 2 olas masivas de CME. Esas 2 tormentas no solo eran muy potentes, sino que se sucedieron una detrás de otra. Nadie ha visto nada igual. El día antes de que las olas impacten, un astrónomo británico observa un gigantesco grupo de manchas solares iluminado por 2 llamaradas enormes. La segunda ola de CME impactó 18 horas más tarde, lo que permitió a Green calcular su velocidad, 8 millones de kilómetros por hora, impactando en la Tierra a casi 4 veces la velocidad de las olas CME del 15 de febrero del 2011. Consultando diversos informes, Green puede reconstruir la tormenta de 1859. Según esas versiones, los polos de las ondas CME se alinearon y en vez de rechazarse, las olas impactaron con toda su fuerza.
Las partículas cargadas se canalizaron hacia la atmósfera, formando como un embudo, electrificándola como si se tratara de un letrero de neón gigante, produciendo deslumbrantes auroras. La tormenta es tan intensa que todos los campos magnéticos de la Tierra se colapsan. Millones de toneladas de plasma se derraman hacia el ecuador, y una importante subida de tensión afecta a todo el planeta. Para la mayor parte del mundo preelectrificado, el momento transcurre sin provocar apenas daños. Hoy en día no sería así. Puede llegar a colapsar las redes de energía. Y si se queman algunos de los transformadores de difícil sustitución, algunas áreas podrían estar sin electricidad durante un largo periodo de tiempo. Estos transformadores de 125 kilovoltios se fabrican en muy pocos lugares y su producción implica meses de trabajo. Así que si se quemaran la mitad, tendríamos que volver a codearnos con las ardillas y cortar leña en el patio de atrás durante mucho tiempo para sobrevivir. Los científicos solares de hoy en día creen que no se trata de plantearnos si habrá una nueva tormenta, sino de cuándo, teniendo en cuenta que el próximo máximo solar está previsto para el 2013. El tema es realmente importante. ¿Podemos predecir cuándo llegará la próxima tormenta solar? No. Tal vez. No. Tal vez. No. Tal vez. Y la razón por la cual podemos hacerlo es que hemos aprendido mucho sobre el Sol. Cada vez lo conocemos mejor, pero aún queda un largo camino. Y a medida que vamos estudiando algunos de estos acontecimientos históricos, vamos conociendo mejor lo que necesitamos saber. Hoy vemos el Sol mejor que nunca. Estamos empezando a entenderlo, desde adentro hacia afuera. Pero su personalidad impredecible nos dice que siempre existe la incertidumbre cuando se vive con una estrella.